con nuestra primera unidad de transferencia de calor, el módulo nivelatorio. Entonces voy a, de la tareita que nos enviaron el viernes, a darles la solución. ¿Todos enviaron la tarea? ¿O quién faltó? Estos son, la tarea era dibujar todos los volúmenes de control posibles, asociados a un cilindro. Me parece que les dije que era de radio L y de longitud L. Espera un momentico, estoy tratando de activar mi barrita dibujadora ya. Vamos a activar. Ya. Este radio era R. Entonces, el primer volumen de control que podemos seleccionar, que dijimos que siempre vamos a tratar de intentarlo, es todo el cilindro. El volumen de control es lo que está subrayado en grisecito claro. ¿Quedó claro? Lo grisecito. Claro y oscuro. Ese es el volumen de control. Entonces, el primer volumen de control es todo el cilindro. Seleccionaron ese volumen de control. Todos seleccionaron ese volumen de control. Sí, profe. Sí, profe. Es la primera opción. Aquí hay un errorcito. Este es R mayúscula, mejor dicho. Entonces, ese es el primer volumen de control. Todo el cilindro. Si ese volumen acuérdense que la regla es que hay que seleccionar el volumen de control más grande posible, en el cual la variable característica, que en este caso es la temperatura, sea uniforme, o sea, no cambie con la posición. Si a usted se le cumple la condición de que en todo el cilindro la temperatura no está cambiando su valor con la posición, entonces seleccionamos todo el cilindro. La segunda opción, esta sería la primera opción. La segunda opción sería seleccionar una moneda. Aquí también es R mayúscula. La segunda opción sería seleccionar una monedita. Entonces aquí, en la primera opción, cuando resuelvan el modelo, no aparecen ecuaciones diferenciales, porque ahí no hay ninguna derivada. En la segunda opción, ya le aparece una derivada de z. La tercera opción, en calor usamos mucho esta. En calor para cilindros usamos mucho la segunda opción. La tercera opción. La tercera opción. Un cilindro hueco. La tercera opción es un cilindro hueco. Esta opción es la que se escoge en fluidos cuando uno quiere hallar el perfil de velocidad
en una tubería. Recuerden el perfil de velocidad, que si el flujo laminar, el perfil de velocidad, ¿qué forma tiene? ¿Qué figura tiene? ¿Qué forma tiene el perfil de velocidad para flujo dentro de una tubería en flujo laminar? ¿Qué forma tiene? Una forma parabólica, si mal no Es una recuerdo. forma parabólica, ¿cierto? Pues para hallar ese perfil de velocidad, el volumen de control que se seleccionó fue el 3. Aquí también le aparece a usted en su modelo una ecuación diferencial, porque fíjese que hay dr. La cuarta opción de volumen de control, le voy aumentando la complejidad, es de la opción anterior, tomar un anillito. O sea, de esta opción de la 3, es de la opción 3, tomar un anillito. Si lo ven, entonces llego a la opción 4. Aquí el volumen de control, ¿qué notan? Que ya aparece dos ecuaciones, dos diferenciales. Aparecen dos diferenciales. Entonces, como aquí ya tenemos 3 diferenciales, ya aquí las derivadas son parciales. Hasta aquí, hasta la opción 3. Si el tiempo no es variable, si estamos en estado estable, las derivadas en la opción 2 y en la opción 3 son derivadas exactas, porque apenas hay 2 variables. Pero si el tiempo es variable, entonces en 2 y en 3 las derivadas son parciales. En 4, con toda seguridad, sea el tiempo variable o no, como ya hay 3 variables, las derivadas son parciales. ¿Sí lo tienen claro, cierto? Y la quinta opción, es de este anillito tomar un corte, esa cuñita. Esa cuñita la tomé en coordenadas cilíndricas. Entonces no sé si alcanzan a ver, esto es de Z, esto es de Z, esto es un DR de Z, porque mira que es este espesor. Este espesor aquí de Z es este mismo, ¿cierto? Un espesor de Z. O sea, es este espesorcito. El pedacito de radio que hay ahí, el pedacito de radio que hay ahí es este. El radio completo, un R, ahí el pedacito de radio es este. Y esto es un arco, ¿cierto? Esta longitud que aquí es un arco, ¿cierto? Sería un arco sobre un arco aquí sobre esta circunferencia, ¿cierto? Y este arco es este. ¿Sí lo están viendo todos? Entonces, esto es un arco. ¿Cómo se calcula la longitud de un arco? Se calcula por el radio que lo forma y por el ángulo en radianes. Y ese ángulo es un d teta, porque en coordenadas cilíndricas ese ángulo es teta, ¿cierto? Teta, el ángulo que va en esta dirección, la dirección de giro, es el ángulo teta, en coordenadas cilíndricas. ¿Revisaron el apéndice que les dije de coordenadas cilíndricas? De coordenadas, sistemas coordenados. ¿Que cuál era? Dijo la compañera, el B del Welty. ¿Lo revisaron? Sí, profe. Entonces, en coordenadas cilíndricas, el que lo haya revisado me entiende entonces que las coordenadas son R, Z y teta. Entonces, un arco siempre se calcula como R por d teta, pero ojo que ese ángulo tiene que estar en radianes para que esta expresión tenga sentido. Este es el que tiene, aquí, entonces fíjense aquí el volumen de control. Hay ¿cuántas variables diferenciales? 1, 2, 3, 4. Hay 4. V de teta, de R, de Z. Y si estamos en estado inestable, son 5 variables.
Entonces, habría 5 diferenciales parciales. 5 diferenciales parciales si me meto por esta opción. Entonces, mire que es claro que mientras más chiquitico sea el volumen de control, mayor va a ser la complejidad matemática. Por eso es que yo no voy de entrada a escoger la opción 5. Esa va a ser mi última alternativa. Voy explorando primero la 1, la 2, la 3, en ese orden. ¿Quedó claro esto? Esos son los 5 volúmenes de control que yo puedo tomar cuando mi sistema está hecho de un cilindro. ¿Alguna pregunta? Se puede tomar uno más, el corte transversal, digo horizontal. Semejante al vertical que se toma una monedita, pero horizontal. Compartiéndolo a lo largo. Sí. Pero es que el volumen de control, uno tiene que pensar que el volumen de control debe ser capaz uno de cuando lo integre, cuando usted haga las integrales, a partir de ese volumen de control, reconstruya todo el sistema. ¿Sí me entiende? O sea, que usted lo integre, ponga a variar los diferenciales en todo su rango. Por ejemplo, me explico, si aquí en esta opción, aquí pues está todo el sistema, si en esta opción pon la variable es de z, ¿cierto? Si pones a variar de z entre 0 y L vas a formar todo el sistema, ¿sí lo ven? Aquí si pones a variar R entre 0 y R mayúscula vas a barrer todo el cilindro. Aquí si pones a variar Z entre 0 y L y de R entre 0 y R mayúscula también formas todo el cilindro. Lo mismo acá. Si pones a variar teta entre ¿cuánto? Entre 0 y la vuelta completa. 2pi. R entre 0 y R mayúscula y Z entre 0 y L formas todo el cilindro. En la opción que tú me dices, a ver si entiendo, es dibujar. Sí, prácticamente sería el vaciado de un tanque que está acostado. Entonces se tocaría tomar un volumen de control ¿Como horizontal. esto o qué? Sí, como tomar una rebanadita horizontal, pero Como la parte de arriba, esto, que pinte ahí. no necesariamente en la parte de arriba. Debe ser más representativo, por ejemplo, casi por el medio o... ¿Por qué no lo dibujas? Yo te doy la opción de compartir pantalla. Tienes como dibujar. Ah, sí, listo. Tienes como dibujar ahí para yo compartirte pantalla. Sí. Después yo le doy la opción de que usted comparta pantalla, pero espere. Yo borro todos los dibujos primero que esto está. Espere que cuando estoy aquí en esta opción, que se me hizo. Tengo que dejar de compartir yo. No, espere un momentico. No era por ahí, es por aquí. Espérate, que dónde es que tengo, dónde es que aparece esa opción, ya se me olvidó dónde te habilito para que compartas pantalla. Espera. No lo estoy viendo. Ayúdeme, ¿dónde es que está la opción? Es que está la opción, no está. Es que no me están apareciendo los 3 punticos que normalmente aparecen, donde yo tengo más opciones. Intenta compartir a ver si te está dando compartir a ti. ¿Sí te deja compartir? Sí. Sí. Mira, por ejemplo, ese vaciado de tanque, que se toma ¿Cuál? un volumen. Señala cuál. Ese. Sí.
O sea, estás tomando un... O sea, que estás tomando lo que está, lo que está, lo que está, lo que está, ¿qué? Lo que está... Sí, una rebanadita, pero horizontal. La rebaneta horizontal. Acuérdense que estamos tratando de escoger volumen de control. Voy a hacer una pregunta. Estamos tratando de buscar volúmenes de control para hallar perfiles de temperatura, ¿cierto? Lo que nos atañe aquí es hallar perfiles de temperatura. Habrá una circunstancia en la cual en esa rebanadita la temperatura sea uniforme. Que la temperatura dentro de esa rebanadita que está mostrando ahí, en todo el volumen de control sea la misma. Esas circunstancias ocurrirán en la vía física. Pues depende de en qué sentido se transfiere el calor. Mm, Si va de una base a la otra, entonces va a variar. Pero si va desde Pero la parte que está... pero mira que es que a medida que que la rebanadita que tú tienes sube o baja, va a estar en más o menos contacto con el fluido. ¿Sí lo ves? O sea, cuando está arriba la rebanadita, casi que no tenía sólido encima, sino que todo era fluido. Y a medida que la rebanadita baja, cuando está en la mitad, tiene medio sólido encima y solamente un poquitico de fluido. Y así sucesivamente. Bueno, sería una situación no la conozco realmente, pero bueno, se la valgo. Que la transferencia de calor sea tal que pueda existir la forma de que en ese cilindro, de que en esa superficie grisecita que nos está mostrando el compañero, la temperatura sea uniforme. No la conozco, no he visto ninguna aplicación, pero bueno, no quiere decir que si yo no la conozca no exista. Entonces, démosle esa opción también, o sea, hagamos el sexto volumen de control, que sea ese grisecito. Es que el volumen de control adecuado es muy en función de qué estoy calculando. Puede que para vaciado de tanques ese sea un volumen de control adecuado, pero porque en un vaciado de tanques uno no quiere hallar perfil de nada. Cuando un tanque está vaciando, llenando, usted no quiere hallar perfil de velocidad, ni perfil de temperatura, ni perfil de concentración. Entonces, los volúmenes de control que yo estoy hablando, que nos interesan aquí en este momento, en esta aplicación específica en el curso, son volúmenes de control para hallar perfiles de temperatura. Pero bueno, no la vería aquí clara, pero puede que en una circunstancia en particular la temperatura dentro de ese volumen de control sea uniforme, entonces también se la valemos. Pintamos esa opción 6. Tenía 5 volúmenes de control, entonces pintemos la 6. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, hoy vamos a iniciar el tema. Estoy buscando, permítame, yo busco. Ya acabamos el repaso de termodinámica, acabamos el repaso de fenómenos de transporte. Espero que hayan consultado todas las ecuaciones que les solicité la clase pasada y en el correo que les enviamos ayer. Entonces, permítanme, yo abro aquí. Estoy volviendo esto más chiquitico. Voy a compartir pantalla. Entonces,
De este mapa conceptual, que ya lo vimos la clase de del miércoles, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Entonces, ustedes en su curso de fenómenos de transporte debieron haber hallado, discutido este perfil general de temperatura, cuando se le aplican todas estas condiciones, que se llegan a estas tres opciones. Recuerden que las condiciones son acumulativas, o sea que la ecuación de Laplace tiene estas condiciones, más estas, más estas, más estas. ¿Listo? Ustedes en el curso de fenómenos de transporte, con seguridad, lo cubrieron, porque es el más simple de todos. Es aplicaciones de la ecuación de Laplace, de la ecuación de Laplace, que es el caso más simple de todos. Está en estado estacionario, o sea, el tiempo no aparece como variable. Este operador laplaciano, recuerde que deben consultar en los apéndices del Welty cómo se desarrollan. Lo mismo este operador es el operador diferencial. Y hay otro que tiene un puntico entre el triangulito y la variable. Y hay otro que tiene una X. Entonces, por favor, esos operadores los miran en el Welty. ¿Quién me dicen en qué apéndice están esos operadores? ¿Cómo se desarrollan esos operadores del Welty? ¿Lo miramos? ¿Sí o no? Sí, ¿Lo miramos profe, o no? claro. ¿Ah? Sí, profe. Pues contesten. Cuando yo les hable, contesten, por favor. No me dejen repitiendo aquí como un loco. El Welty tiene muchos apéndices que los vamos a usar. Entonces todos deben tener en sus manos el Welty, porque los apéndices los vamos a usar mucho. A ver, cómo, porque aquí me aparecen tantas cosas en la pantalla que se vuelve esto. Entonces, mire, aquí está el primer operador. Este operador, como está reteñidito, cuando está reteñidito, entonces es un vector. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando este operador se lo aplican a algo, se desarrolla así. Mire, por ejemplo, que ese operador está apareciendo aquí. En la ley de, ¿sí lo ven aquí en la ley de Fourier? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Se lo están aplicando, se le aplica temperatura. Entonces, cuando se le aplica temperatura, se desarrollaría así. Aquí donde está la derivada parcial, entonces se pondría T. Temperatura, temperatura, temperatura. Y estos en su X, en su Y y su Z, mire que están reteñiditos, son vectores unitarios. Vector unitario en la dirección X, vector unitario en la dirección Y, vector unitario en la dirección Z. ¿Listo? Entonces, ese es el primer operador. Y aquí lo estamos desarrollando en coordenadas cilíndricas. Que aquí les muestra el dibujito cómo son las coordenadas cilíndricas. Luego, aquí lo están desarrollando en coordenadas esféricas. ¿Cómo serían coordenadas esféricas? ¿Sí lo ven? Profe. Es cilíndricas. Perdón, cilíndricas, sí. ¿Cómo lo desarrollan en coordenadas cilíndricas? Ojo que aquí aparece un R, que casi siempre lo omiten.
¿Sí? Entonces, si se lo aplico a temperatura, aquí quedaría temperatura, aquí quedaría temperatura, y aquí quedaría temperatura. Ojo que con coordenadas cilíndricas casi siempre se les olvida este R. ¿Sí lo ven que aparece un R aquí dividiendo? Bueno. Yo creo que más abajo va a estar en esféricas. Aquí está el operador laplaciano. El operador laplaciano, su resultado no es vectorial. Entonces, yo creo que hay un resumen. Sí. Miremos aquí el resumen mejor. El apéndice B. Este es el resumen. En coordenadas, mejor aquí, no miren el anterior que ahí estaba como deduciéndose. En coordenadas cartesianas o cilíndricas, aquí las muestra. Y muestra los vectores unitarios. ¿Sí los ve? Los vectores unitarios, la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. Entonces muestra el operador gradiente. Mire que está reteñidito y no tiene punto. Como está reteñidito, quiere decir que es un vector. Entonces mírelo cómo se desarrolla en coordenadas cartesianas o cilíndricas. El operador divergencia. Mire que tiene un puntico. ¿Sí lo ven? Aquí se lo aplicaron a B, por poner un ejemplo. Aquí se lo aplicaron a P, a una variable P cualquiera. El operador divergencia se le aplica a dos vectores. Se le aplica un vector, pero su respuesta, mire que no está reteñidita. Aquí este es un vector, mírenlo, aquí, este están reteñiditos y tiene coordenada en X, en Y, en Z. La respuesta al divergencia no es un vector. Esto es el operador gradiente que no tiene el puntico y cuando tiene el puntico se llama divergencia. La respuesta es un vector. La respuesta no es un vector, es un escalar. ¿Sí lo ven? El operador cruz o el producto cruz o el producto cruzado es esto, es un vector. ¿Sí lo ven? Cuando hagan esta operación, le da una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Y el laplaciano, el operador laplaciano, su respuesta no es un vector, porque mire que no tiene componentes vectoriales al final, y simplemente es estas derivadas, en coordenadas cartesianas o cilíndricas. Ahora, o cartesianas o rectangulares. Ahora en coordenadas, lo mismo en coordenadas cilíndricas. Entonces, miren las coordenadas cilíndricas. Este es el eje, el punto está aquí. Entonces, está la coordenada R, la coordenada θ y la coordenada Z. Entonces, los vectores unitarios son el E sub R, el E sub θ y el E sub Z. Entonces, aquí está cómo se desarrolla el operador gradiente, que es un vector en coordenadas cilíndricas, el R que les mencionaba, el operador divergencia, cómo se desarrolla, que no es un vector la respuesta, el operador cruz y el operador laplaciano. Entonces, mira, pero laplaciano, ¿cómo se desarrolla? Esto no es un vector, ¿cierto? En coordenadas cilíndricas. Ahora pasamos a coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, las coordenadas son R, θ y phi, tal como se señalan ahí. Uno tiene que apoyar, así en el sistema coordenado que yo escoja no aparezca el rectangular, pues para ubicar las variables, las coordenadas, uno se apoya en el cartesiano. Mire que en el cilíndrico, θ es el ángulo que hace uno, este es el vector R. Entonces, aquí está ubicado el punto. Entonces, lo que une el punto que yo estoy ubicando con el origen es el vector R. Luego proyecto este vector R sobre el plano XY. Lo proyecto, ¿cierto? Y es esta cosita. Phi, ¿qué es? Es el ángulo que hay entre el eje X y la proyección de R. Ese es phi. Esta rayita acá es la proyección de R en el plano XY. Entonces ese es phi. ¿Y θ qué es? Es el ángulo que hay entre el eje Z y R. Entonces las variables del sistema esférico son solamente R, θ y phi. Con esas tres variables, R, θ y phi, son las que hago yo el sistema esférico.
Entonces aquí está el operador gradiente en R, teta y phi. El operador divergencia. Este es un vector. Este no es un vector. El operador cruz. Y el operador laplaciano, que no es un vector. ¿Cómo se desarrollan esos operadores? ¿Quedó claro eso? Esto ustedes lo usaban mucho en fenómenos, ¿no? Acuérdense que me contesta siquiera uno para yo saber que no me quedé hablando como un loco aquí solo. Sí, Sí, nos daban profe. unas hojitas. ¿Ah? Sí. Bueno. Entonces, ustedes en fenómenos, entonces ya entienden esos operadorcitos que hay ahí. En fenómenos, ustedes con seguridad trabajaron esto, que es lo más barato, lo más simple, lo más elemental, y se lo aplicaron a geometrías simples, a placas, lo que más nos interesa en ingeniería química, placas, cilindros y esferas, en particular cilindros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos de ingeniería química están hechos por tubos, ¿no? Una torre de destilación, un reactor, un intercambiador de calor. Entonces, en ingeniería química aparecen muchos tubos. Entonces, es de vital importancia tener cómo se aplica esto a tubos. El caso 1, entonces usted lo trabajaron en fenómenos. El caso 3, la solución matemática es muy específica dependiendo de este puntico. Y en este curso hoy vamos a iniciar a desarrollar el caso 2, que es la ecuación de campo de Fourier, que es de los 3 casos, es el único que tiene al tiempo, que no lo desprecia. Porque mire que en Laplace se asume estado estable, por eso desapareció el tiempo. Y en Poisson también se asume estado estable, entonces por eso desapareció el tiempo. Hoy vamos a iniciar a trabajar el caso 2, la ecuación de campo de Fourier, que es el perfil de temperatura con todas estas condiciones, con esto, más estas 3 condiciones. Más estas 3 condiciones. Mire que una de las condiciones es que sea sólidos, ¿cierto? La otra condición, que Q puntico sea 0. ¿Qué significa Q puntico 0? Que no hay calentamiento por microondas, ni calentamiento óhmico o resistivo, ni calentamiento tipo Joule, ¿cierto? Para que esta ecuación aplique, Q puntico tiene que valer 0. Y la viscosidad y la conductividad deben ser uniformes, o sea que no cambien con la posición, y constantes, o sea que no cambien con el tiempo. Entonces nos vamos a quedar con esta. Voy a desarrollar problemas y sistemas que cumplan estas condiciones. ¿Listo? Te repito, tienen que cumplir estas 3 condiciones, tienen que cumplir estas 3, tienen que cumplir estas 2 y tienen que cumplir estas 2. Porque esto es acumulativo, ¿cierto? Las condiciones se van acumulando. Entonces, para poder que se cumpla la ecuación de campo de Fourier, se tienen que cumplir estas condiciones más todas las de atrás. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, esta es la ecuación de campo de Fourier que les estaba mencionando. La misma la saqué de allá. Y vamos a analizarla. Voy a solamente, entonces por favor deben ir imprimiendo pantallacitos, porque intencionalmente no les enviamos nada de esto por correo electrónico. De esto le queda a usted la pantalla que usted haya capturado aquí o que capture el video. ¿Capturaron el video? ¿Capturaron la pantalla ya? Sí, profe. Profe. Entonces, vamos a estudiar sistemas que cumplen la ecuación de campo de Fourier. Y con todas estas condiciones, además de las condiciones de la ecuación de campo de Fourier que ya las tienen allá. Entonces, revisemos las condiciones, vamos a analizar, vamos a hacer que revise todas estas condiciones. Entonces,
Se va a estudiar la conducción dentro de un sólido que intercambia calor con un fluido que lo rodea. Por lo tanto, T0, que es la temperatura inicial del sólido, es diferente a T infinito, que es la temperatura del fluido. ¿Por qué tienen que ser diferentes? Porque entonces si fueran iguales, entonces el sólido no intercambia calor con el fluido, ¿cierto? El sólido inicialmente está a una temperatura T0 y el fluido está a T infinito. Si T0 es igual a T infinito, una piedra a 50 grados intercambia calor con aire a 50 grados. No, ¿cierto? Entonces, para que haya transferencia de calor, T0 tiene que ser diferente de T infinito. Segundo, hasta esta parte del curso, luego sí lo vamos a hacer, el perfil de temperatura del fluido que está tocando al sólido, no lo estudiaremos. Entonces, sí existe un perfil de temperatura, tanto en el sólido como en el fluido, pero aquí no lo vamos a estudiar. Tercera, el sólido tiene una temperatura inicial T0 y es uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo cero, la temperatura del sólido es la misma en todos sus puntos y es T0. La cuarta condición. Esta es la condición más difícil de asimilar. La temperatura del fluido, lejos del sólido, ojo, lejos del sólido, está infinito y no varía con el tiempo. Para que esa condición se cumpla, la temperatura del fluido lejos del sólido, ojo, lejos, está infinito y no varía con el tiempo. Solo varía la temperatura del fluido que está muy cercano al sólido. Entonces, para que me entiendan mejor, voy a mostrarles como el dibujito de eso que estamos hablando. Entonces, ¿me ven? ¿Ven el dibujo? Sí, profe. Bueno, entonces hay un sólido. Este es en el tiempo cero. Entonces tenemos la situación en un tiempo cero, tiempo igual a cero. ¿Copiaron ese dibujito? Entonces hay un sólido, pues pinté como una piedra, que tiene un volumen B. Y mire que en todos los puntos, la temperatura ¿cuánto es? T0. Cero. O sea, en el tiempo inicial, el sólido tiene temperatura T0 en todos sus puntos. Esa es la condición que le vamos a poner. Y afuera hay un fluido. Hay un fluido que rodea al sólido. Y lejos del sólido, la temperatura es T infinito. ¿Listo? El volumen total del sólido lo llamo B. Y el área externa del sólido la llamo A. ¿Listo? En un tiempo posterior, un tiempo mayor que cero, entonces dependiendo si T0 era mayor que T infinito o viceversa, supongamos que T0 es mayor que T infinito. Entonces, ¿qué va a pasar?
que hay transferencia de calor del sólido al fluido. O si T infinito es mayor que T0, lo contrario. Hay transferencia de calor del fluido al sólido. Entonces, en un tiempo mayor que 0, dentro del sólido, la transferencia de calor es ¿por qué fenómeno? Dentro del sólido. Por conducción, profe. Conducción. Y en el fluido, la transferencia de calor es por convección. Entonces, la conducción la va a controlar la conductividad del sólido, que la llamo KS. Y la convección la va a controlar el coeficiente convectivo, que lo llamo H. Voy a llamar T. T es la temperatura dentro del sólido, en un punto específico del sólido. La voy a llamar T. Esa T solita es la temperatura solamente dentro del sólido. Entonces, T va a empezar a variar con la posición y con el tiempo, ¿cierto? T varía con la posición y el tiempo. Apenas arranca el proceso. Esta T va a empezar a variar, depende de donde yo me paro y depende en qué tiempo esté. Lejos del sólido, la temperatura T infinito, la condición que voy a imponer es que sea constante para poder resolver estos problemas. Estamos resolviendo una parte de problemas de la vida real. Puede que haya problemas en los cuales T infinito no sea constante. Entonces esos problemas no se resuelven de esta forma como lo vamos a mostrar acá. ¿Listo? Vamos a resolver aquí problemas únicamente en los cuales esta T infinito, que es la temperatura del fluido lejos del sólido, sea constante, es decir, no varíe con el tiempo. ¿Quedó claro eso? Los problemas en los cuales T infinito varíe con el tiempo, no los vamos a resolver acá, no vamos a mostrar cómo se resuelve. ¿Listo? Entonces, ¿copiaron ese diagramita? Sí, profe. Bueno. Entonces, ya tiene más sentido, entonces quedó claro que la temperatura del fluido lejos del sólido está infinito y no varía con el tiempo. Solo varía la temperatura que está muy cerca al sólido. ¿Cómo se cumple esto? ¿Cómo creen ustedes que yo puedo lograr que la temperatura T infinito sea constante? ¿Cómo creen que puedo lograr eso? Aquí abajo les explico. Se puede lograr eso que señalé en verde si la masa del fluido es muy grande. Primero. O usted suministra o retira calor suficiente al fluido. Por ejemplo, a ver, les entiendo esto. Usted tiene una piedra a 100 grados centígrados, una piedra que la coge en el puño de su mano. La piedra está toda a 100 grados centígrados, la coge con un guante para no quemarse, ¿cierto? Entonces, esa piedra, ¿cuánto vale T0? 100 grados. 100 grados centígrados. Y usted tiene la piscina de la Universidad de Antioquia, que la tiene a 25 grados centígrados. ¿Cuánto vale T infinito? 25 grados centígrados, profe. Usted tira la piedra a la piscina de la universidad. ¿Qué opina usted? ¿Qué T infinito le va a cambiar? No, profe. Pues matemáticamente, exactamente sí, ¿sí o no? Pero en términos prácticos de ingeniería, no. ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué no le cambió la temperatura de la piscina? Porque la masa del agua es muy grande con respecto Porque a la la de la masa del piedra. agua es enorme. La masa de la piscina de la universidad es enorme comparado a la masa de... Lo mismo, usted tiene una piedra, la tiene metida dentro de un horno a 100 grados centígrados. Y la saca y la pone a enfriar, en su habitación, que está a 25. También se cumplirá que T infinito es constante. En términos prácticos. Sí. Yo creería que sí.
Yo no creo que una piedra a 100 grados centígrados me alcance a cambiar la temperatura de la habitación. ¿O sí? Pues tendría que ser la habitación muy chiquitica, ¿no? Yo creo que es como cuando uno pone a hervir una olla de agua, pues realmente está hirviendo, pero no cambia como la temperatura de la cocina, por ejemplo. Exacto, también. Entonces mire que esa situación sí existe. Esa situación sí es real. O puede que, entonces ahora volvamos al mismo ejemplo. Usted tiene una piedra a 100 grados centígrados y la tira en una ollita de 1 litro de agua que está a 25 grados centígrados. Una piedra que está a 100 grados centígrados, usted la tira, no la pongamos a 100 para que no le evapore el agua. Una piedra a 80 grados centígrados. Una piedra a 80 grados centígrados. Usted la tira en 1 litro de agua que está a 25 grados centígrados. Ahí se le cumple esta situación. Profe. No, porque la temperatura del agua va a empezar a subirse, no. Pero si usted la olla con agua la mete en un baño térmico donde usted retira el calor. O sea, la piedra va a empezar a calentar el litro de agua. Pero usted la olla la metió en un bañito donde usted le va retirando el calor que ya va ganando. Podría lograrlo, ¿cierto? Que se cumpla la condición. Sí, profe. Entonces, ya entendimos este punto de cómo lograr T infinito. T infinito, que sea constante con el tiempo, se logra. Si la masa del fluido es muy grande y o se suministra o retira constantemente suficiente calor al fluido para que no se caliente ni se enfríe. ¿Listo? Bueno, no es condición, sino como convención, es que la temperatura dentro del sólido la vamos a llamar T. T es solamente la temperatura dentro del sólido, únicamente dentro del sólido. La interfase sólido-fluido, o sea, la superficie del sólido está en equilibrio térmico. Es decir, que ahí en la interfase, la temperatura del sólido y la temperatura del fluido son iguales y se llaman TS. A ver, vamos a la interfase. Mire que la interfase es una región, aquí la pinté. Entonces, tanto por el lado del sólido como tanto por el lado del fluido, esas dos capitas que están pegadas ahí a la interfase tienen temperatura que la llamo TS. ¿Quedó claro TS? O sea, TS la comparten tanto el sólido como el fluido y son ahí en la interfase, en esta zona. El sólido y el fluido tienen la misma temperatura y la llamo TS. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, enfatizando mucho, porque es que si no tenemos claro físicamente qué es cada variable, entonces, ¿qué vamos a resolver? Nada. Para la fase sólida, mejor dicho, esto aquí lo voy a, cambien esto, que eso no me gustó como quedó ahí. Pongámoslo así mejor. Voy a escribir eso, que eso está como... Para la fase sólida se cumplen todas las... Borré esto. No, perdón, espere. Se cumplen todas las... Borran otras condiciones de... Vea, queda mejor así. No sé por qué ahí me puse yo a escribir tanto. Hasta aquí borramos. Todo esto lo borramos. Y queda así. Cópielo así. Entonces, ¿qué quedaría ahí? Para la fase sólida se cumplen todas las condiciones de la ecuación de campo de Fourier. Que ya sabemos cuáles son.
en el diagrama en el mapa conceptual que les he presentado. Listo. ¿Copiaron ese pantallazo? Sí, profe. Bueno, entonces, y esta es la ecuación de campo de Fourier. Y esa ecuación de Fourier es igual, ¿qué hay ahí? El perfil de temperatura dentro del sólido. Esa es la ecuación de campo de Fourier y me está describiendo el perfil de temperatura que hay dentro del sólido. Copien mejor este pantallacito que está más comentado, está mejor. Esa es la ecuación de Fourier y me describe el perfil de temperatura dentro del sólido. Ojo, no me describe el perfil de temperatura en el fluido, porque el fluido que está cerquita al sólido, el que está cerquita, también tiene un perfil de temperatura, ¿sí o no? El fluido que está cerquita al sólido también se está calentando o se está enfriando. El fluido que está lejos del sólido, la temperatura no le cambia, está infinito. La ecuación de campo de Fourier está describiendo es el perfil de temperatura dentro del sólido. ¿Copiaron ese pantallacito? Sí, profe. Mejor dicho, el anterior no lo copien, bórrelo y coja este mejor, que está comentado completo. Bueno, sigamos. Voy a borrar todos los dibujos ya. Con unas definicioncitas. Voy a llamar la resistencia interna a esto. ¿Qué es B? Tal como lo digo acá, es el volumen del sólido. El volumen total que tiene el sólido. ¿Qué es A? Tal como lo digo acá, es la superficie exterior del sólido en contacto con el fluido. ¿Listo? ¿Qué es K sub S? Como lo digo acá, es la conductividad térmica del sólido. ¿Por qué le pongo el subíndice S? Porque es que el fluido también tiene conductividad térmica, ¿sí o no? Los fluidos, los gases y los líquidos tienen también conductividad térmica. No solo los sólidos tienen conductividad térmica. Entonces, para no irme a confundir, esta K sub S es la conductividad térmica del sólido. ¿Listo? Entonces, a este término lo voy a llamar la resistencia interna. Y a este término lo llamo la resistencia externa. 1 sobre H. ¿Qué es H? Como lo digo acá, eso es el coeficiente convectivo del fluido. ¿Listo? Para simplificar los cálculos, en esta unidad del curso, siempre les vamos a dar H. O H lo va a poder usted encontrar fácilmente. Porque la unidad que sigue, el siguiente parcial, es precisamente formas de cómo determinar H. Entonces, para no complicar las cosas, en esta unidad les vamos a dar el valor de H o los problemas le dicen a usted, le dan una idea de cuánto vale H. Porque en la siguiente unidad del curso vamos a estudiar cómo se halla ese H. ¿Listo? Entonces, por ahora, para esta unidad del curso, H no es el problema. H no va a ser el problema. De alguna forma se las vamos a dar. ¿Listo?
Otra definición, el número de Fourier. Algunos libros lo llaman así. Creo que el Welty lo llama así. El Sengel lo llama así. Welty lo llama así, Sengel lo llama así. Y se define así. Alfa es la difusividad térmica. Difusividad térmica del sólido. De hecho, se lo voy a poner acá que debería decirle. Del sólido, porque el fluido también tiene difusividad térmica. Alfa la difusividad térmica del sólido, porque el fluido también tiene difusividad térmica. Entonces, es la conductividad térmica del sólido, la densidad del sólido y el C sub P del sólido. Entonces, esa es alfa que está acá. T es el tiempo, esa T chiquitica que hay ahí. Y V y A ya sabemos qué es, ¿cierto? Ya sabemos qué es V y A. Entonces, este es el número de Fourier. Cuando en un problema se les diga, o cuando se les diga que esta ecuación es válida, si la resistencia interna es despreciable. Ojo, resistencia interna despreciable. ¿Dónde es que está la resistencia interna? ¿Dónde la definimos? Acá arriba. ¿Cuándo será esto despreciable? ¿Qué es despreciable? Es que sea cero, ¿cierto? ¿Cuándo esto será cero? Un volumen muy chiquito, cabeza muy grande. O el área muy grande. Cuando K sea muy grande, o este cociente B sobre A sea muy pequeño, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Porque, o sea, porque esto yo lo puedo poner a que es igual a, esto yo puedo poner lo que es así. Copiémoslo para que lo vean más claro. Y quito la de acá. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo esto será cero? Cuando K sub S sea muy grande, muy grande. Y o cuando el numerador sea muy pequeño, y o cuando B sobre A sea muy pequeño. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿esto se entendió? Cuando esto se cumpla, la resistencia interna va a ser despreciable. Si la resistencia interna es despreciable, eso quiere decir que la temperatura dentro del sólido es uniforme. O sea que dentro del sólido no hay delta de T. Delta de T del sólido vale 0. El sólido está a la misma temperatura. ¿Listo? Cuando la resistencia interna sea despreciable, que se cumple cuando eso quiere decir que la temperatura del sólido es uniforme, o sea que no hay delta de T dentro del sólido. Y voy a poner aquí esto, algo así. Resistencia despreciable. Voy a poner algo aquí adicionalmente. Voy a poner aquí mejor esto.
a ver cómo lo pongo. El calor, uno explica que hay transferencia de calor instantánea. Dentro del sólido. Quería ponerle eso, adicionarlo. Estaba pensando yo ayer de eso, que les había hablado ya de transferencia de calor instantánea. O sea que la transferencia de calor dentro del sólido, no es que no haya transferencia de calor en el sólido, sino que como K es tan grande, o este valor es tan pequeñito, el calor dentro del sólido se transmite instantáneamente, muy rápido. Hay transferencia muy rápida dentro del sólido. Como esa transferencia de calor es tan rápida, entonces la temperatura se hace uniforme, por lo tanto los delta de T dentro del sólido valen 0. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Bueno, entonces ya entendemos, cuando yo les diga eso, los libros hablan de resistencia interna despreciable, porque la mencionan, pero no les explican la situación física. Y la otra situación es cuando les digan resistencia externa despreciable. ¿Cuál es que es la resistencia externa? Ahí hay solo una opción. ¿Cuándo será esa resistencia externa despreciable? Cuando la Hay H sea solo muy una pequeña, opción. muy grande. Cuando H es muy grande, ¿cierto? Entonces, voy a copiar el análogo acá. H es muy grande. Cuando H es muy grande, transferencia de calor instantánea ya no es dentro del sólido, sino ¿dónde? Con el fluido, profe. Dentro del fluido. Y si la transferencia de calor es instantánea dentro del fluido, entonces quiere decir que la temperatura del fluido es uniforme, por lo tanto, el delta T del fluido vale 0. Entonces, ya entendimos qué es lo de resistencia interna y resistencia externa despreciable, que eso es lo que queríamos ganar hoy. Ojo con este asterisco. Hay libros que este valor B sobre A, que aparece aquí, hay libros que ese valor B sobre A, que aparece aquí, o que aparece aquí también, que aparece aquí también, ¿cierto? O que aparece acá. Hay libros que ese valor B sobre A lo reemplazan por una longitud característica, X1, que la definen en cada libro. Entonces, para un cilindro dicen que es el radio. Entonces, pongan cuidado con esa, hay veces que este valor B sobre A lo reemplazan por una X1. Por ejemplo, el Cengel usa esa variable X1, pero entonces cuando miren el Cengel, ahí les van a definir qué es esa X1. Bueno, entonces, como le modifiqué tanto a la cosita, les voy a dar, la pongo aquí para que la copien. ¿Ya la copiaron? ¿Copiaron el resto de la hojita? Sí, profe. Sí, profe. Esta hojita es muy importante porque son las reglas de juego. Es la nomenclatura que vamos a usar y el tipo de problemas que vamos a resolver. En la vida real puede haber problemas que se salgan de esto. Entonces, esos problemas no es que no se puedan resolver, no se pueden resolver con esta metodología. Los problemas que se salgan de estas condiciones
pues se resolverán cada uno de forma diferente. Lo más seguro es que se tengan que resolver en forma numérica. Aquí vamos, bajo estas condiciones, estamos forzando a que el problema se pueda resolver en forma analítica. Que quede claro que no toda la vida real, no todos los problemas de la vida real se pueden resolver en forma analítica. Para poder resolver la ecuación de campo de Fourier en forma analítica, tengo que ponerle estas condiciones. Si no, no se puede resolver. Cuando no se cumplan estas condiciones, todavía tenemos esperanza, porque existen los métodos numéricos que vamos a ver más adelante. Listo, cuando no se cumplan estas condiciones, pues probablemente tendremos que usar un método numérico para resolver ese problema en particular. Bueno, entonces, ojo, cuidado con este Biot. El número de Biot, se los definí, no me detuve en él, pero mire que el número de Biot, que no lo mencioné mucho, el número de Biot se define como la resistencia interna sobre la resistencia externa. O sea que es esto sobre esto. Eso es el número de Biot. La resistencia interna sobre la resistencia externa. Eso es el número de Biot. ¿Listo? O sea que, ¿quién me responde? Cuando la resistencia interna es despreciable, ¿cuánto vale Biot? Cero. Cero, profe. Sí. Cuando la resistencia externa es despreciable, ¿cuánto vale Biot? Infinito, profe. Valores muy Infinito. grandes. ¿Cierto? Todos llegamos a la conclusión. Sí, señor. O sea que Sí. Biot se mueve entre 0 e infinito. Yo voy a tratar, siempre he tratado de que esta me aparezca en una hojita, pero para que la copiemos toda, pues casi que imposible. A ver, yo veo, o queda muy chiquita si la hago. Es que quiero que me aparezca a ver, yo veo una cosa. Bueno, igual. Se las pongo por parte, ampliada, o así o por partes mejor. Por partes mejor. Pues, profe. Ampliadita. Pongámosla por partes. Entonces pongámosla, porque esta tabla es muy importante. Esta tabla nos resume, nos ahorra entonces vamos a ver hasta dónde la parto. No, ¿cómo la está acá? Voy a buscar la forma de, bueno. Aquí, mejor. Ahí, hagámosla ahí. Entonces, aquí le estamos mostrando los métodos de solución de la ecuación de campo de Fourier. Por favor, copien ese pantallazo y luego copiamos el otro. Entonces, el método de solución depende del valor de Biot. ¿Ven aquí Biot? ¿Sí lo ven? Y como ven, Biot está moviéndose entre 0 e infinito, lo que acabamos de deducir. Entonces, la convención que hay en todos los libros de transferencia de calor es que cuando Biot sea menor de 0.1, ¿sí ven el valor 0.1? Se aproximan a que la resistencia interna es despreciable. Si la resistencia interna es despreciable, entonces la externa es apreciable. ¿Listo? Que cuando Biot
sea mayor de 40, entonces biot entre 0 y 0.1, entonces usted calcula el biot. Si le da entre 0 y 0.1, resistencia interna despreciable. Calcula biot. Si le da entre 40 e infinito, la resistencia externa es la externa, la despreciable. Y si le da biot entre 0.1 y 40, ninguna es despreciable. O sea, las dos son apreciables. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Listo. Entremos acá por biot entre 0 y 0.1. Cuando la resistencia interna es despreciable, se cumplen todas estas cosas. Se cumple que TS, la temperatura de la interfase, es diferente a T infinito. Se cumple que, ojo con esta de la mitad, que TS es igual a T, porque cuando la resistencia interna es despreciable, ¿qué dijimos? Que dentro del sólido no había gradiente. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando Sí, la profe. resistencia interna era despreciable, dijimos que dentro del sólido la temperatura era uniforme. O sea, no había gradiente de temperatura. Entonces, TS hace parte también del sólido y T la temperatura en cualquier sólido. O sea que delta de T dentro del sólido las temperaturas son iguales. Hay una variable M, no se preocupen, que es una variable M que usa el Welty. Esta variable M es una variable M que usa el Welty que luego vamos a aprender a usar. Vale infinito. Se van a dar cuenta luego por qué. Por ahora nos la tragamos entera, pero luego vamos a entender por qué M vale infinito. En este caso, para cualquier geometría, la solución a la ecuación de campo de Fourier, aquí estamos mostrando son las soluciones de la ecuación de campo de Fourier, la primera ecuación diferencial que les presenté, son estas ecuaciones, en el Welty o en el Sengel, bajo estas condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Las que ya habíamos repasado. En un tiempo valiendo 0, ¿cuánto valía la temperatura del sólido? De 0, profe. Para todo X. Dijimos que tenía el sólido, tenía temperatura uniforme. Y en un tiempo valiendo T, en un tiempo T cualquiera, la temperatura del sólido vale T para todo X. ¿Por qué para todo X? Porque en resistencia interna despreciable, recuerde que delta de T vale 0, ¿cierto? En resistencia interna despreciable, el delta de T vale 0, porque T es la temperatura del sólido. Entonces, bajo esta condición, delta de T vale 0. Me dan ganas de colocar esa... Bueno, no, eso ya lo entendemos. O coloquémoslo. Voy a colocar esto aquí. La voy a colocar aquí, arrancándola. Para que nos quede mejor. ¿Dónde está delta? Por ahí estaba delta, ¿lo ven? Ayúdenme a buscar delta ustedes que ven más que yo. Ahí no la veo. Allí, profe, míralo. ¿Dónde? Debajo del 1. Ah, Debajo del 1. debajo del 1, ya lo vi, sí, gracias. Profe,
También cuando necesite puede copiar una D mayúscula y cambiar el tipo de fuente a símbolo. Símbolos, sí, eso también lo hago yo. Eso iba a hacer yo para no ponerme por aquí a hacer esta búsqueda. Listo. Entonces, cuando la resistencia interna es despreciable, delta de T, recuerde que T sin ninguna subíndice es la temperatura dentro del sólido. La T solita es temperatura dentro del sólido. Esa fue la convención. Entonces, delta de T vale 0. Bueno, como delta de T vale 0, entonces la temperatura en el sólido va a ser T para todo X. X es la posición. Entonces, la solución es esta. Cuando cuando biot esté entre estos dos valores, entonces ya la solución para cualquier punto, para placas, cilindro y esferas unidimensionales, ojo, unidimensionales, transferencia de calor unidimensional, la solución son estas que les muestro acá. El apéndice F del Welty, que se llama las cartas de Heisler, con la convención de que en el centro X vale 0. Esa es la convención. O también están estas ecuaciones del Sengel. Pero ojo que es para sistemas unidimensionales. Cuando la biot está entre 40 e infinito, resistencia externa despreciable, se cumple esto. Ojo. Esta M luego, recuerden que resistencia externa despreciable, H era muy grande, ¿no? H era muy grande. Sí, profe. Entonces, la temperatura en cualquier punto específico para placa, cilindro y esfera unidimensional, también lo hacemos con las cartas de el apéndice F del Welty, haciendo esta variable M valiendo 0, con esta M valiendo 0. O estas ecuaciones del Sengel con biot valiendo infinito. Adicionalmente está la ecuación 1813 del Welty, que es solamente para placa plana, pero ojo que esta ecuación, el origen lo cambiaron. El origen está en el lado izquierdo y no en el centro de la placa. Son alternativas. O sea, tiene diferentes alternativas para solucionarlo. ¿Listo? Tiene alternativas para solucionarlo. La próxima clase vamos a hablar de esas placas. ¿Listo? De cada una de esas cartas. Entonces, mire que dependiendo entonces del valor de biot, es la solución. ¿Ya copiaron eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora voy a seguir. Creo que nos toca este pedacito. Terminando de copiar esto, aquí se les aclaraba cómo calculan biot, cómo calculan Fourier. Espera que me pase. Era aquí, es lo que tenemos lo que íbamos a ver. En el caso en que biot está entre 0.1 y 40, si a usted le interesa la temperatura en el centro únicamente para placas, cilindros y esferas, puede usar estas ecuaciones.
Si le interesa la temperatura en el centro nada más, usa estas ecuaciones. Cuando Biot está entre 40 e infinito, si le interesa la temperatura en el centro, para placa, cilindro y esfera, usa estas figuras. O el apéndice F del Welty con M valiendo 0 y N valiendo 0. Y si usted quiere calcular el calor, en estos dos casos, para placa, cilindro y esfera, vas a usar o estas ecuaciones del Sengel o estas figuras del Sengel para calcular el calor transferido, el calor total transferido. Entonces usaste estas ecuaciones del Sengel o estas figuras. Ojo, para placa, cilindro y esfera. Y con estas, en este caso, para Biot entre 40 e infinito, si quiere calcular el calor, para placa, cilindro y esfera, puedes usar estas ecuaciones del Sengel. Listo. Entonces ahí tenemos dependiendo del valor del Biot, podemos buscar el método de solución. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en este curso. Bueno, voy a pasar a la siguiente página para que copien el resto. Aclaraciones que para Sengel, que en Sengel, ojo que el Biot, lo que ya les dije, lo calculan con esta variable x1, donde x1 es el radio o la mitad del espesor para Sengel. Y Fourier, Sengel usa x1. Eso es lo que estoy aclarando ahí, listo. Y para todos los tres métodos, para todos los tres casos, se cumple esto de abajo. El calor máximo que transfirió el sólido es mc sub delta T, ¿sí o no? ¿Cuál va a ser la temperatura a la que va a llegar el sólido si usted espera un tiempo infinito? La piedra, ¿qué temperatura alcanzaría si usted espera un tiempo infinito? La temperatura del medio, profe, la del La fluido. temperatura del medio, que esté infinito, ¿no? Entonces mire que el Q máximo va a ser, el sólido arranca desde T0, y si yo esperara un tiempo infinito, el sólido ¿hasta dónde llegaría? Hasta la del medio. Entonces por eso, entre T infinito, entre T0 y T infinito, es el calor máximo que intercambia el sólido. Por eso se llama Qmax. En un instante cualquiera, la temperatura que en un instante cualquiera, la temperatura el calor que se transfiere entre el sólido y el fluido se calcula con la ley de enfriamiento de Newton, no. En cualquier instante. ¿Cuánto calor está transfiriendo el sólido al fluido? O viceversa, o el fluido al sólido. H por alta T es por convección. La temperatura interfacial que haya en ese momento. ¿Sí o no? Y si usted quiere calcular el calor total, pues integra eso. Este es el calor transferido. Es el Q puntico. Ojo que este Q tiene un puntico arriba. Tiene un puntico arriba. Este es el calor en un instante. Y si usted quiere obtener el calor total que se ha transferido hasta un tiempo t, integras esto entre 0 y ese tiempo t. ¿Sí lo ven? Sí, profe.
Bueno, yo les voy a, voy a organizar esta hojita, se las voy a enviar, voy a hacer una excepción, les voy a enviar esta hojita mejor para que la tengan todos, estas dos hojitas se las voy a enviar por correo electrónico, ¿listo? Listo, profe, muchas Para que gracias. la puedan, Muchas para que la gracias, puedan profe. imprimir y la puedan tener y no tengan eso no la tenga tan feo como partida. Sí, profe, Porque mejor. esta hojita es como la hoja de ruta, el mapa de cómo solucionarlos. Entonces, es muy fácil. Miren que es muy fácil la cosa. Cuando se aplican estas condiciones, con estas definiciones, porque estos son definiciones únicamente, la solución de esta ecuación diferencial, estamos resolviendo esta ecuación diferencial, la solución de esta ecuación diferencial, que es el perfil de temperatura dentro del sólido, la solución la encontramos con esta hojita, dependiendo del valor de Biot. ¿Sí? Dependiendo del valor de Biot, esto. Entonces, la próxima clase vamos a hacerla como un poquito práctica. Necesito, entonces para la próxima clase, mire que aquí mencioné que el apéndice F del Welty, las cartas de Heisler. Entonces necesito que todos, cada uno tenga las cartas de Heisler. Cada uno debe tener las cartas de Heisler en su computador para enseñarles cómo las leen, ¿sí o no? Necesito que todos hayan mirado estas ecuaciones. O sea, todo lo que hay acá lo hayan mirado para que me pregunten y me digan que no entienden. Porque es muy difícil yo ponerme a explicarle todas las cartas y todas las ecuaciones. No, entonces vamos a hacer específicamente, van a mirar estas ecuaciones, van a mirarla y que no entienden de esa ecuación. Inclusive la deducción está ahí en el Welty. Y si no entienden la deducción me preguntan. Esta solución, pues la deducción sí no está en el Welty, pero está cómo usarla. Aquí no vamos a ver cómo se dedujo eso, porque eso requiere matemáticas muy avanzadas. Aquí no vamos a entrar en la matemática, sino en la solución. Vamos a aprender a usar la solución. Dejémosle a los matemáticos la complicación matemática, ¿cierto? Entonces, necesito es que miren este apéndice del Welty, lo miren todos, el apéndice F, que miren estas ecuaciones del Sengel. Todas las ecuaciones y figuras que hay ahí, necesito que las miren para la próxima clase. Las analicen. Cuando estudien el apéndice F del Welty, se van a dar cuenta, al principio del apéndice F, les definen qué es esta M. Les definen qué es esta M. Entonces, la próxima clase vamos a manejar aprender lo que hay acá. Listo. Entonces dejemos por hoy acá para que no nos enredemos más. Yo les voy a enviar esto en limpio ahorita en la tarde. Este cuadrito para que lo tengan todo y podamos abordar esto muy fácilmente. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por el momento no, profe. No, profe, todo claro. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias a usted. Profe, muchas Sí, gracias. Gracias, profe. Profe, muchas Luego. gracias, que esté bien. Gracias, profe.